aquí estoy una semana más y hoy celebramos el Día del Libro, que a mí me mola muchísimo porque de yo nos hinchamos a libros. Así que estoy emocionadísimo, que toca comprar. Bueno, esto lo grabo antes, así que el día del libro estaré comprando libros como una bestia. Y tengo un regalo para ti. Como va a ser una movida larga, ya lo vas a ver por la duración del vídeo, la primera parte, que es la parte publicitaria, la resumo a tope. Ya sabes que esto lo hacemos de Magia Studio, magiastudio.com, que me estoy grabando instrucciones de productos a saco paco para darte la mejor experiencia posible, que tenemos los secret files y que hago todas las cosas con todo el amor del mundo. Ahí en una cosa, tú a mí, directamente, que es como tienen que funcionar estas cosas. Y ahí ya ventilamos todo esto y pasamos al tema de hoy, que viene gordo. En 2019 hice una conferencia en el Festival de Magia del Circo Price, que organiza Jorge Blas, gracias también a mi querido Nacho Ares, sobre historia de la magia en España antes del siglo XX, que es la que está menos paseada. Posterior al siglo XX, en el siglo XX tenemos el fantástico libro de Gea y Luque, pero antes no hay tanto publicado. Tampoco es que siente yo la última palabra, tampoco me enrollo. Pero hice una conferencia, una horita, hablando de magia, haciendo magia, y además a través de las publicaciones principales, de los libros en castellano que marcan un poco el devenir del asunto. Parece que es una cosa muy interesante, me lo pasé muy bien documentándome, gracias también a Ramón Mairata y a toda la gente a la que le pedí ayuda, y ahora lo comparto contigo. Es una conferencia de una hora, vas a ver que la calidad de vídeo es un poco baja, pero es que estaba grabada solo para nosotros, para tenerla como recuerdo, pero el audio se entiende bien y yo creo que el contenido se sigue muy majamente, así que también te lo puedes escuchar, hay diapositivas, pero bueno, nada más que eso, que estoy aquí solamente para hacerme una introducción a mí mismo. Bueno, pues vamos a comenzar la tercera y última charla de este ciclo de conferencias mágicas del 9º Festival Internacional de Magia de Madrid, aquí en el Circo Price. El título es La magia en España antes del siglo XX, como podéis leer en la pantalla. La persona que la va a dar es un buen amigo, es mago, se llama Ricardo Sánchez, es el dueño gerente, junto con Ede, su mujer, de una tienda fantástica de magia que hay en Madrid, que es Magia Studio, en la calle San Mateo. Yo creo que es la primera tienda en Madrid de estas líderes y que sigue siendo pues uno de los referentes, lo comentábamos ahora, ¿no? Que casi más que una tienda de magia, aparte de serlo, es una tienda de curiosidades donde va mucha gente a ver, ¿no? el propio diseño, la estética que tiene este lugar, que se retrotrae en muchos aspectos a los temas que él va a tratar en la conferencia, que son esos primeros magos españoles hasta comienzos del siglo XX. Hay un par de referencias, quizás la más conocida de todas es este libro de Joaquín Partagás, este digitador Optimus, que fue, por así decirlo, puede ser que sea el primer libro casi de magia profesional que se hizo en España. Y hay otro libro, el famoso Minguet, Juegos de Manos, que es un libro del siglo XVIII con varias reediciones, que además Ricardo nos va a sorprender con algunos de los juegos que aparecen en este libro y que nos va a ver cómo ya en el siglo XVIII la magia y el ilusionismo que había en nuestro país pues tenía no solamente un grado de sofisticación muy avanzado, sino que son juegos que todavía se siguen haciendo en la actualidad, ¿no? Así que no le robo más tiempo y un gran aplauso para Ricardo Sánchez. Vamos a hablar un poco de la historia de la magia. La historia de la magia es algo interesantísimo, sobre todo porque nos plantea la perspectiva de algo que Ramón Mairata llama de una forma que me parece aceptadísima, el arte sin nombre. La magia tarda muchísimo tiempo en definirse para nosotros, para los magos, para poder delimitar sus fronteras, entender cómo la vemos y sobre todo poder estudiarla desde cualquier perspectiva. ¿Qué pasa? El fundamento original de la magia dificulta su propio estudio, porque se basa exclusivamente en el secreto. Claro, nosotros vamos a plantear que tenemos que ver cómo se hacía la magia, cómo se entendía, cuando realmente no tenemos ninguna manera de comprobar hasta muy tardíamente, hasta prácticamente el siglo XVI, cómo funcionaban realmente las cosas. Así que las tenemos que empezar a estudiar como un poco en retrospectiva, ver cómo está a partir de un punto y ir tirando hacia atrás a ver hasta qué nos encontramos. Lo interesante es que sobre todo es un viaje a través del imposible y de cómo los humanos ven el imposible, porque la magia no es más que el reflejo de la necesidad de los hombres en el entretenimiento de la frontera del conocimiento. Claro, nosotros siempre necesitamos ir un paso más allá, lo cumplen las religiones, los chamanes, hay un montón
de disciplinas que se encargan de ponernos en contacto con lo que desconocemos, pero siempre también tiene que estar el otro lado, el lado B, que es el que va con el desconocimiento pero con la frivolidad. El ser humano requiere entretenerse y ya lo va a decir Minguet tiempo después, que hasta en tiempos de pena hay que buscar un ratito de gozo, y la magia busca eso. El problema, como vamos a ver, es siempre la búsqueda de la fuente, de entender cómo funciona. Voy a empezar, porque estaba Nacho aquí pero acaba de desaparecer, pues me doy la vuelta. Ahí. En la magia hoy. Claro, para poder ver cómo estábamos, vamos a hacerlo desde un sentido inverso. Vamos a partir de la situación actual, que es lo que nos puede poner un poco en la perspectiva de buscar qué hay detrás. La magia española en el siglo XX y en el siglo XXI, además, está en su cenit. Vamos a ver luego que está en su cenit, pero estuvo en algunos picos similares. Tuvo momentos de gran impacto. Ahora mismo, si lo pensáis, este año tenéis a un gran premio mundial en el festival, el año pasado también, la magia de cerca también, porque estuvo Pere, que tiene un segundo premio, tenéis un montón de premios, y luego además de los no premiados que lo triunfan a nivel mundial. Ahí se llega de alguna manera, se llega con una tradición, y aquí no tenemos, en el sentido que además aquí hablasteis de las grandes sagas de padre-hijo o evolución directa familiar que hubo en otros sitios del mundo. Sin embargo, sí hay una escuela de pensamiento muy definida, a la que llegamos, y yo creo que de alguna manera, aunque no lo podamos poner punto sobre coma, casi como desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX, gracias a, voy a poner ya el último señor del que vamos a hablar sobre la mesa, gracias a Partagas, ya se establece una primera tienda de magia, ya empiezan a aprender los primeros magos ahí, se genera una línea de conocimiento, y el segundo tercio del siglo XX es el que tiene ya la eclosión, y a partir de ahí la escuela mágica española ya se empieza a definir hacia afuera. Pero, ¿cómo se llega a esto? O sea, quiero decir, nuestra tradición para llegar a ser uno de los puntos álgidos de la magia no se basa en el show business, porque si dijéramos que está en Estados Unidos, que tiene una cultura teatral increíble y un capital enorme, podríamos encontrarlo en ese punto. Aquí no, aquí lo encontramos en virtud de nombres, de grandes magos que van haciendo su trabajo y van creando una escuela de pensamiento que va madurando y empieza a funcionar. Pero, ¿qué pasa? Yo, cuando quiero estudiar la magia hasta el siglo XX, nos encontramos que el estudio no puede ser lineal. No encontramos magia en el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV. Hay un momento, tenemos un gran periodo en el que prácticamente tenemos que intuir. Si le das ahí a la siguiente, porque os voy a hablar de los orígenes del estudio de la magia. Hay mucha gente que dice que la primera noción a la que nos podemos agarrar cuando hablamos de magia es esto que tenéis abajo de los cubiletes de Beni Hassán. Yo divido a la gente que habla de historia de magia en dos grupos: los que creen que esos son cubiletes y los que no. Los que creen que son cubiletes se equivocan y los demás están aceptados. No, es Milburn Christopher, un historiador americano, puso la primera noción escrita sobre esto y se fue arrastrando. ¿Qué pasa? Nosotros como magos siempre tenemos que buscar lo que os decía antes, no hay una noción de secreto. Nadie cuando habla de Beni Hassán habla de efecto de magia. Cuando vamos a hablar de Séneca, vamos a hablar de León de Alejandría, cuando hablan de ellos nadie dice, oye, que aquí había un señor que hacía un truco de magia muy bueno. Tenemos que intuir todo lo que había detrás, excavar y pensar que hay una cosa en la que no voy a poder entrar hoy muy a fondo, porque es muy compleja, y es el momento de la fusión del pensamiento mágico, que es una cosa que nos acompaña hasta el Renacimiento. Que es, no tenemos muy claro cómo alguien en el siglo VI veía el imposible. Entendemos que podían diferenciar truco de milagro, pero el pensamiento mágico hace que eso esté muy fusionado. Cuando queremos ver y mirar hacia atrás y mirar desde una perspectiva de óptica de mago, lo que tenéis arriba es el papiro Huéscar. Que habla Nacho, sabe mucho más que yo, así que siempre te voy a dejar esbozado esa idea. El papiro Huéscar es un relato de varias cosas que hace Jedi, nunca se define el nombre, Jedi. No es de ellos Lucas esto, Y nosotros como magos lo que vemos es la similitud. Y esto es muy interesante para nuestro estudio de la magia. Nosotros entendemos esto como magia porque buscamos el patrón. Entendemos el patrón de lo que ocurre después y ahí podemos encontrar algunas similitudes que nos llevan a pensar, este efecto podría conseguirse. Claro, pensar cómo se vivía, cómo se veía y cómo trascendió es muy difícil. Si ya pensamos que un efecto de magia que vivas hoy lo vas a narrar de una forma totalmente distinta mañana, pensar en algo que pasa tanto tiempo se hace extremadamente difícil. Otro tipo, ahí abajo veis un dibujito de una puerta, es Herón de Alejandría, que en el 56 a.C. este tipo era ingeniero y lo apodaban el mago.
Es una de las primeras referencias que tenemos a alguien al que llaman mago. Porque nosotros esto es una cosa también muy interesante. Usamos la terminología de mago muy a la ligera. Y entonces pensamos que un tipo se llamaba mago, pero nosotros empezamos a llamar magos a los magos hace muy poquito tiempo. Casi en el siglo XVIII. Antes tenían nombres fantásticos, escamoteadores, prestigiadores, cosas bellísimas, porque la diferenciación entre la magia y lo que hacemos nosotros era vastísima, sobre todo por las connotaciones que tenía si se creaba un momento de confusión. Herón de Alejandría era un maestro en hidráulica, uno de los mejores ingenieros de la historia. Sus inventos todavía se estudian a día de hoy. Y él lo que hacía con un sistema hidráulico es que al abrirse con un fuego se abrían unas puertas de un templo y cuando iba la gente, pues imaginaos, se morían del impacto. ¿Qué pasa? Y esto es un ejemplo muy bueno. Nosotros podemos saber que este tipo hacía esto, que eso tenía que ser impactante por narices. Lo que nunca podremos saber es hasta qué punto los que lo veían eran conscientes de que eso tenía trampa o de que no. Ahí entra un terreno maravilloso que a nosotros nos tiene que generar la duda. Y esto es lo que nos va a acompañar durante mucho tiempo en la historia hasta los medios escritos. Sin embargo, el impacto mágico se tenía que producir, porque la tecnología existía, y aunque tú supieras, el impacto mágico tenía que ver. Además, es una sociedad muy polarizada. 3 personas sabían entender el funcionamiento mecánico de ese tipo de cosas. Y a partir de personajes como como el milagrero en España, que tenía las mismas cosas, gente que hablaba a través de estatuas, avanzamos en un montón de años de la historia que nos llevan prácticamente hasta el siglo XVI, basándonos en ideas secundarias, porque vamos a ver además ahora las primeras fuentes de la magia. Y vamos a descubrir algo muy interesante, y es que los magos tardan en ponerse ellos sobre el papel muchísimo tiempo. Un mago no se pone él en primera persona en el medio hasta prácticamente 1624. Entonces siempre vamos a hablar de fuentes secundarias, que eso es un tema. Mira, pásame a la siguiente, que son las primeras fuentes escritas. El primer libro en el que se habla de magia es el de Luca Pacioli, que estamos hablando de 1445. Y después de ello tenemos el de Reginald Scott, que es el Discovery of Witchcraft. Muchas veces los magos al principio teníamos la idea de que es Discovery of Witchcraft, pero no. ¿Qué pasa? Que todavía hay que avanzar un poco más. Hay que avanzar de unos 40 o 50 años al primer libro de magia escrito por un mago, o más o menos pensando que es un mago, pero que sea un libro exclusivamente dedicado a la magia, que es el The Art of Legerdemain, o un nombre que es maravilloso, que es Hocus Pocus Junior, que es un nombre precioso, ¿no? Yo me lo imagino con un nombre tan bonito, un libro de esa época, poniéndolo en librerías de niños, ¿no? Con ilustraciones, pero no lo es un libro denso porque viene por las palabras de Hocus Pocus. ¿Qué nos encontramos? Con que las primeras fuentes escritas que tenemos de magia observan el entretenimiento mágico desde perspectivas de fuera. Pacioli la ve desde la belleza de los números y las observa desde una perspectiva distinta, solo que los magos podemos encontrar el potencial mágico que hay detrás. Son observadores de la magia. Reginald Scott es un juez que lo que hace es luchar contra los prejuicios en la caza de brujas y exponer algunos de los secretos de los magos en la idea de que quizá de esa manera se vaya separando el secreto, que ya nos pone un poco en comunicación con esa duda entre lo místico y lo terreno. Es tanto es que el libro de Reginald Scott lo peta, en su momento triunfa, como la Coca-Cola, va muy bien, y saca otro libro que es The Art of Juggling, que es más prosaico y va a distintas proezas, juegos de ingenio y ese tipo de cosas. No son libros dedicados de una forma exclusiva a la magia. Lo mismo pasa con Hocus Pocus Junior, sí, es un libro en el que ya no hay otro contenido externo, pero aquí ocurre una cosa, y es que todavía estamos en un momento de visión de los magos, ¿no? Tenemos una línea de gente que hace magia itinerante, que va por los pueblos, que hace magia en ferias, que no son magos como tal, no nos podemos imaginar al mago actual que presenta un espectáculo netamente de magia y plantea un show concreto. O sea, es una figura que todavía hay que avanzar un poquito, pero muy poquito, porque nos vamos a encontrar muy pronto en España. Pero son gente que tiene diferentes conocimientos y que itera por el mundo con ellos, y tanto te hacen unos juegos de manos, como los llaman, unos escamoteos, como sacan muelas, ¿no? Y hacen todo ese tipo de conocimientos porque en el fondo es una búsqueda del capital con el entretenimiento. Entonces, los primeros que lo observan lo que hacen es ver y a partir de ahí extraer. Entonces nos encontramos con que si bien el que escribe aprende de la magia, el que hace magia no aprende del que escribe, porque todavía, claro, imaginaos el señor que va por Europa, no tiene acceso a estos libros, que además no se hacían en gran cantidad y eran difíciles de encontrar. En cualquier caso, en España el primer libro que encontramos es el de Cardano, el de La sutileza de las cosas.
Y luego encontramos el de Fisonomía Natural, que nos volvemos a encontrar otra vez en esos mismos puntos. Son dos libros que no están dedicados a la magia, pero ya encontramos efectos de magia. Encontramos efectos de magia en tanto y cuanto los busquemos, ¿eh? No os imagináis que en el Fisonomía Natural explicaran cómo hacer una rutina de cartas, no sé, McDonald's, una cosa de estas, pero sí explicaban efectos que podían entrar en nuestra concepción más o menos mágica. Planteaban cosas con fuegos, como aguantar quemaduras, cosas de tipo, y el libro de Fisonomía Natural, además lo podéis encontrar en internet, es bellísimo, es de Fisonomía Natural. Entonces tiene una parte grandísima del libro dedicado al cuerpo humano, a describir cómo es un señor por las manos, por las orejas, por las cejas, las propiedades fantásticas del romero, y ahí van encontrando todo este tipo de cosas. En esa época, en el 1525 a 1550, que coincide con la publicación de Cardano, nos encontramos al primer mago español del que tenemos constancia con nombres y apellidos, que es Dalmau el Tortosino. Este señor no es Dalmau el Tortosino, es Cardano, porque Cardano habla de él. Dalmau el Tortosino supone algo interesantísimo, es el primer mago del que sabemos porque para nosotros trasciende ya la idea del mago de calle innominado, y es un señor que actúa para Carlos I y que actúa para Cortes y que viaja por Europa haciendo magia. Es alguien que es reconocido, que pasa los medios escritos, la gente ya habla de él, Cardano explica una actuación suya y que actúa para la corte. Claro, no es necesario pensar que sea el primero que actúa para la corte, pero sí es el paso representativo a alguien que actúa cortesanamente, que da un salto de escenario. Con lo cual, que me lo decía Ramón el otro día, ya nos encontramos los tres perfiles a la vez, que son el académico, el que mira desde fuera al mago, como Pacioli o Leonard Scott, esos magos sin nombre que circulan por Europa y hacen cosas en ferias o en distintos tipos de espacios y los demás los observan, y el mago de corte. ¿Qué pasa? Esto genera, y es muy difícil verlo, y a mí me genera una intriga enorme, tres tipos de magia distintos por narices. Tienen que haber varias magias conviviendo. No pueden ser lo mismo el ritmo la magia del académico, que lo que busca es enclaustrarla en las ideas que tiene, o revelar lo que él está buscando en un ojo concreto, del mago de corte, que tiene un espacio definido, un tiempo y un ethos que el espectador ya quiere ver. La gente ya quiere verlos, quiere saber de ellos. Y el mago de calle, que requiere un impacto rápido y que tiene que mezclarlo con otros tipos de saberes distintos. Y a mí eso me parece fantástico y muy, muy interesante. Con este señor nos vamos a hacer una pregunta maravillosa. ¿Qué tipo de magia podía hacer un tipo como este? Como, no es ese, ¿no? Pero como Dalmau. ¿Qué magia os imagináis? Estamos hablando de 1500. ¿Qué tipo de juegos? Sí, Dalmau hacía los aros. Dalmau hacía... A ver, en esa época sacas un espectáculo de comuniones de día de hoy perfecto. Dalmau era conocido por varias facetas distintas. El tipo... También hay que pensar una cosa, y es que nosotros tampoco nos imaginamos muy bien el espacio. Los espacios, yo creo, desde mi óptica, se fueron constriñendo y expandiendo. La magia de esta época tiende a ser de salón y de medio cerca, y los grandes espectáculos teatrales, pues aunque hay, porque tenemos ya muchos aparatos mecánicos que vienen por otros lados, como las cosas que vemos de León, como las estatuas que hablan, no se circunscriben en el espectáculo mágico que tiene que moverse. Pero este señor, por ejemplo, decían que lo hacía muy bien, encontrar las cuatro damas, las cuatro sotas o los cuatro reyes de una baraja mezclada. O las cartas de un palo en el orden. Este señor se adelantó a Pepe Carlos por 500 años. Y lo debía hacer bien, lo debía hacer con palo elegido. Hacía los aros chinos, hacía rutinas de cuerdas. Y, claro, aquí hay que mezclar esto con las cosas gordas. Este hombre también era conocido porque la magia en ese momento no se circunscribía solamente a las cartas, las monedas y las cuerdas. Hacían otras cosas, de lo que vamos a hablar también. Echaba sapos por la boca. Y lo hacía en cualquier momento, porque lo que se decía de él es, en cualquier momento tú se lo pides, y se así, ¡pum!, y echa un sapo. Es fantástico. La idea del sapo echado por la boca demuestra muy bien esos tipos diferentes de magia que había. Que nos encontramos también con una magia que acompaña las necesidades de la gente. No es lo mismo pensar nuestra óptica de hoy, como vemos un mago de antaño, o cómo ellos tenían que hacer magia en ese momento. Sin embargo, vamos a ver que muchos efectos son similares. ¿Pero por qué son similares? Porque por narices tienen que ser similares. Porque los humanos cambiamos, pero hay ciertas cosas que nos acompañan. A mí me sorprendía mucho cuando empecé a leer este tipo de cosas la magia con cartas. Que la magia con cartas estuviera tan presente en efectos tan similares a los actuales. Que sea tan habitual los juegos de mentalismo, de adivinación de cartas, localizaciones de reyes, localizaciones de carta elegida, cartas que viajan al bolsillo, palos al orden,
Y eso lo vemos y decimos, pero que eso está hoy, eso es una rutina de hoy, eso es magia de la más presente. Claro, porque la gente lleva jugando las cartas mucho tiempo, las necesidades sociales esas se mantienen. La apuesta y lo que hace que la carta a día de hoy siga funcionando es la misma. La habilidad de la carta es fantástica. Lo mismo ocurrirá con las monedas. Pero además, nosotros nos encontramos con una época mucho más complicada para que alguien viviera un tiempo razonable. La esperanza de vida es mucho más baja y se buscan cosas que realmente impacten desde fuera, que nos acerquen de alguna manera al misterio. Y ahora lo voy a hablar un poco más de la faceta del misterio, pero bebedores de agua, ventrílocos, regurgitadores, todo este tipo de cosas son fantásticas porque esas colocan al espectador en un punto muy complejo. Porque si yo te ofrezco algo de cartas, tú puedes pensar que esa habilidad está detrás de alguna manera, pero si de repente tengo 2 o 3 saberes muy potentes, eso tenía que ser muy impactante. Y ya encontramos en ese sentido una magia muy, muy moderna. Os voy a hacer una cosa, no tengo por ahí una cuerda. No, la tengo aquí, me traje de Givesiar, como los antiguos. Esto, tal cual, bueno, tal cual no, porque no tiene unas tijeras como las mías, me imagino. Yo creo que la gran diferencia de la magia de este hombre es que las tijeras debían ser muchísimo peores. Y debía tardar en cortar esto una vida. Esto vais a verlo, el método, sois casi muchos magos, no os va a sorprender absolutamente nada porque es un juego moderno. Os tiene que sorprender pensar que hace 500 años un señor hacía esto. Y lo debía triunfar bien gordo. Una cuerda. Cogí una cuerda color hueso de blanco nuclear para un pequeño vestigio histórico en el asunto que se siente antiguo. Comprueba cosas. Es muy importante comprobar las cosas. Tira más fuerte. Se note que hay... Yo creo, a partir de un punto, la comprobación ya no genera datos nuevos, ¿eh? Esto lo hacía, no quiero que me imaginéis a mí, tenéis que imaginaros un señor de hace casi 600 años haciendo algo que hoy no resulta tan conocido como esto. Si el método era ligeramente distinto, yo os puedo decir que era extremadamente ligeramente distinto. Y este señor, imaginaos delante de Carlos I, cogía la cuerda y decía, hay que buscar el centro. Y lo hacía de una forma muy similar a esta, doblando por el centro y cortando. No tenía mucho más tiempo. Llevaban esto, que era el Givesiar. Vamos a ver si tiro por aquí. Claro, es que la tijera tiene un lado que corta y otro que no. Y hacía esto. Esto ahora es mucho más fácil porque las tijeras las hacen industriales y cortan. Hice un poco mal lo del centro, pero no pasa nada, porque vamos a pensar eso, que este señor lo que hacía era la recomposición de la cuerda. El método era algo más o menos como esto. Desde lejos daba la imagen de cuerda entera y pensad que las dioptrías no se curaban en aquel entonces. Y la luz era peor. No, él no decía estas cosas, pero seguro que decía cosas similares. Sin embargo, un poco más de sutileza en las cosas, subiliter rerum. Y esto ya da más el pegote, ¿eh? Si la mueves muy rápido... Pero imaginaos esto, no en nuestra mentalidad actual, sino que hace 500 años un tipo cogiera el nudo, hiciera así y lo bajara. Cogiera, hiciera así y lo bajara. Hiciera así, y lo sacara y dejara esto como tranquilo. Lo que quiero que veáis es que este efecto se hacía igual. La rutina de cuerda rápida recompuesta la hacía Dalmau. Y si ahora impacta, imaginaos en ese momento. Pero ya nos habla de una cosa, y es que este señor hacía una magia muy divertida. Que la magia que se hacía en el siglo XV y siglo XVI ya tenía ese contacto lúdico con el espectador. Porque a veces queremos poner un poco una perspectiva a la hora de hacer magia, de imaginarnos un tipo místico vestido de druida, que no tenía sentido en ese momento y haciendo unas cosas rarísimas. La gente intentaba entretenerse antes de la misma manera que ahora. ¿Qué pasa? Nos encontramos con que esta gente que hace juegos de manos no se llevaba bien con todo el mundo. Y se encontró con la Inquisición. Entonces, la Inquisición pegaba gordo y era molesta. Sobre todo a los magos les venía mal. A Dalmau lo investigó la Inquisición. A Tomás Paladino lo investigó la Inquisición. A Juan Rojo lo investigó la Inquisición. La Inquisición investigó a muchos magos. ¿Qué pasa? A mí ahí me interesa una parte y es lo que hablábamos antes, que es la idea de la frontera de lo que conocemos o lo que desconocemos. Y es un tema, porque en la Inquisición hay los textos de las cosas sobre las que se ocupa y nos encontramos con que, claro, tenemos gente que hace juegos de cartas, que hace la cuerda rápida y recompuesta, que hace los aros que se enlazan.
Y la Inquisición los investiga. Nosotros como magos queremos buscar una perspectiva concreta en eso y queremos pensar, un tipo hizo una carta al bolsillo y pensaron que sobra el demonio. O enlazó dos aros y dijeron, esto tiene que ser el diablo. Es difícil entenderlo de esa manera, sobre todo desde nuestra óptica. Sobre todo porque yo creo que de alguna manera, como vemos en los primeros textos de magia, cuando vemos a Pacioli, cuando vemos a el Discovery of Witchcraft, nos encontramos juegos que ya están muy presentes, que están presentes hoy, pero que no son juegos rudos. Quiero decir, que son juegos que tienen que tener un recorrido histórico largo. Cuando vemos que la primera referencia que tenemos en la magia, un poco ya puestos así de verdad con las manos en la masa, es de Séneca, que habla de los fetabularis, de los juguetes, ya nos tenemos que dar cuenta de que esa ahí viniendo de la nada, tiene que haber una tradición. Cuando vemos que en el Discovery of Witchcraft explican un hilo que se rompe y se recompone, no suponemos que eso acabe de llegar a Reginald Scott por arte divino y un tipo le vaya a decir, oye, que tengo la última novedad del mercado, métela en el libro. Eso ya tiene que llevar un tiempo circulando. Con lo cual tenemos que asumir de cierta medida que el ser humano, o pensarlo, que no sé qué tiene que caber, que ya tiene que estar naturalizado con el escamoteador. El escamoteador tiene que estar presente. La gente ya tuvo que ver efectos mágicos a los que puedan asociar una trampa. Porque si al académico, que en general no es un tipo que está muy metido en la vida mundana, ya hay cosas que le pueden resultar conocidas popularmente, eso tiene que estar. Lo que no podemos imaginarnos es que a la Inquisición le sorprenda los juegos que ya se hayan popularizado. Porque eso nos tiene que hacer plantearnos un poco que la gente tiene cierto criterio. Y nos encontramos con que la Inquisición delimita un poco cuando se encuentra con las cosas. Por ejemplo, con Dalmau a mí me hace pensar que pueda ser por la parte de los batracios o por ese tipo de efectos. A Juan Roge es por ser bebedor de agua, porque él, entre otras cosas de cartas, bebe líquidos y los echa de otros. O sea, bebe agua y echa vino, o echa diferentes cosas por la boca, vamos. Eran regurgitadores, tragaban y echaban de otra manera. Pero él hacía cartas también, porque todos hacían cartas. Dalmau era un mago muy conocido como mago de cartas. No es el cartomago actual, pero eran magos de cartas. Hay otro señor que era relojero, si me lo mandaste tú. Joaquín, un murciano, Joaquín era el relojero del Príncipe de Asturias, del siglo XVIII, que él mismo se presenta a la Inquisición antes de que vayan a su casa para justificar que las purezas que él hace se deben a un arte y al ensayo desde niño y a su pasión por la magia. No habla de la magia, ilusionismo, no utiliza estos términos, pero dice claro que son trucos, que no son nada del diablo. Claro, pero esto es una parte interesante porque nos encontramos aquí en 1770... Finales del 18, sí. Finales del 18, que la Inquisición no es que toque 2 años, toca mucho tiempo. La Inquisición, lo que pasa con los magos es que también juega un poco con la visión del pueblo sobre el mago. Quiero decir, no es necesario que al inquisidor le engañe. No queremos decir, o ningún planteamiento quiere decir que el inquisidor piense, la leche que este señor, esto es obra del diablo seguro. Quiere decir que la perspectiva de que para el civil común eso pueda ser obra del diablo es realmente compleja. Eso ya está en el Quijote, cuando se habla de la cabeza parlante, que el problema está en el engaño. No está en que ellos no sepan cómo va, está en que la gente diga, la leche que esto va a poder ser. Al relojero también hacía juegos de cartas. Y la Inquisición no le pregunta nada por hacer los juegos de cartas, porque todos hacen juegos de cartas y seguro que eso está popularizado donde hubiera una baraja. Es imposible que donde haya una baraja no se juegue y se haga algo de magia. Pero se metía un clavo por la nariz y un cuchillo por la oreja. Y eso chocaba mucho. Y a mí me gusta mucho pensarlo de esa manera, porque todas las cosas que encuentra la Inquisición nos dibujan de una forma preciosa la frontera de lo que alguien conoce en su momento. Cuando hacemos cosas externas, cartas, cuerdas, todo lo que pasa aquí fuera, parece que ya cae en el territorio de lo mundano y no pasa nada, con eso nos podemos divertir. Pero lo que pasa dentro del cuerpo, eso es otro tema. Los que ya tragan, sobreviven el fuego, y estas movidas ya tocan otra fibra diferente. Porque hay que pensar siempre, yo desde mi punto de vista, que siempre necesitamos pensar en esa barrera que todavía no tocamos. Porque claro, nosotros vemos la Inquisición y pensamos, pero esta gente... ¿qué sistema tenía? Porque además no estamos hablando de rituales paganos, no estamos hablando de nada que fuera directamente contra la religión, sino fenómenos que se planteaban en abstracto. ¿Cómo podemos pensar que a esta gente le impactara de esa manera? Pues de la misma forma que nos impacta hoy. Cuando un mentalista hace magia, hace una sesión de mentalismo, suele ocurrir una cosa, que es que el espectador le dice, bueno, hay una parte hasta aquí, que yo sé que este tipo, bueno, esto lo cogió por aquí y lo dejó para allá. Pero a partir de aquí, no.
Esto algo tiene que haber. Si a día de hoy vemos un mentalista y pensamos algo tiene que haber a partir de esta frontera, nos delimita que la parte fundamental es lo que queremos. No es pensar, es que claro, si de repente toda la magia para un espectador que está en un mundo, en un cambio constante en el que todo se está moviendo, los conocimientos nunca vuelven hacia atrás, bueno, a veces sí que vuelven hacia atrás, vuelven mucho hacia atrás, pero que tienden luego a volver a avanzar hasta recuperar, encontrarse con un fenómeno que le sorprende es muy impactante. Estatalmente yo me imagino a la Inquisición, que esto es como una opinión personal, es como un aparato del Estado enorme, controlador de lo que ocurra en el mundo. De alguna manera lo que se sale del canon cuesta. Y todo este tipo de gente son individuos que se mueven por el mundo de una forma un poco autónoma y hacen cosas que chocan contra el conocimiento popular. Me imagino que es una cosa que para el planteamiento mundano puede resultar un pelín desagradable en ese sentido. En cualquier caso, a mí lo que me interesa pensar en esto es cómo hay un sustrato de la magia que no cambia, que los juegos o los imposibles permanecen inalterados, que nuestra búsqueda del imposible todavía toca los mecanismos. La magia se encuentra en una cosa fantástica, y es que nosotros podemos plantear juegos del siglo XVI, XVII y XVIII a día de hoy, presentados prácticamente tal cual en el siglo XVII, y conseguir una reacción muy similar a los espectadores. Históricamente, y es un tema complejo intelectualmente, porque a nosotros nos cuesta mucho retratarnos en otros aspectos del arte o de las disciplinas humanas a otras épocas. Y el público, la magia, sin cambiar enormemente en esos aspectos, no se fue marginalizando. Quiero decir, nosotros no vemos esa magia como un vestigio histórico. No vamos a ver magia a un gabinete de curiosidades, a decir, voy a ver a un artesano que hace unas cosas como se hacían antaño y ahora eso está muy superado. No. El imposible sigue pegándonos desde la misma óptica. De alguna forma, parece que la necesidad de enfrentarnos, esto es ya una opinión que meto ya aquí un poco personalmente, a ese universo en el que hay un imposible controlado, se mantiene muy inalterable, ¿no? Es una burbuja de seguridad que nos acompaña siempre y que nos lleva, yo creo que a una parte muy primaria de cómo somos. Porque la cuerda de la tierra compuesta que visteis hay que pensar eso, que se vio en ese mismo momento con el mismo impacto. No es lo mismo ver una película ahora de Méliès, que aunque tengan los efectos no la vamos a vivir de la misma manera, o el tren. Sin embargo, en la magia sí. ¿Por qué? Porque el efecto tiene una ventaja y es lo que hace que la magia, aunque todo cambie, se mantenga inalterable, y es que el imposible es un elemento abstracto y muy puro. Es el imposible. Esto debería pasar, y no debería pasar, leches, esto acaba de pasar ahora mismo. Y de alguna forma, eso ahí se queda. A partir de aquí ya empiezan a haber textos de magia, empiezan a hablarse ya un poco más abiertamente, pero sobre todo en libros de secretos, que es una cosa fantástica. Dalmau el Tortosino, que no lo dije antes, se publica un libro suyo en el Veneto, en Italia, y hablando de sus juegos, que se atribuye a él, pero no es suyo, se lo piratean. Que eso ya nos indica que era un señor famosísimo, lo suficiente como para que alguien quisiera crear luego a través de él haciendo magia, o vendiendo su magia, en un grupo de libros que son libros de secretos, como tipo el de fisonomía natural en algunos aspectos, que son libros que hablan de magia, pero te cuentan unas recetas, un par de detallitos para casa, como que no se de los clavos al guardarlos, cómo recordar una fecha, y lo ponen todo ahí. En España pues tenemos el libro de memoria, tenemos la de Fénix, tenemos algunas cositas, se empiezan a poner libros en contra del juego, en los que se habla ya de las trampas, y esto todo nos hace avanzar hasta 1733, en el que se publica el libro gordo de la magia española, que es El engaño a ojos vista, el Minguete. Esto es la leche. Este es un momento de cambio importantísimo. Aquí estamos hablando de una época en la que la magia ya se abrió mucho. Ya tenemos a Isaac Foulkes en el Reino Unido, Pinetti me parece que por esta época ya está dando batalla, y ya empieza a haber magos muy reconocidos en todo el mundo haciendo magia, haciendo a corte, y ya empieza a haber esa división del mago de calle y el mago de escena que viaja, tiene un capital y se le asigna una fama. ¿Qué hace esto? Esto nos ayuda a ver que la magia se populariza, pero se populariza desde una forma maravillosa. Y es que este libro supone al aficionado, que ya hay aficionados. Ya hay gente que dice en su casa, oye, acabo de llegar del trabajo, no me lo imagino así, ¿no? Voy a poner a ensayar aquí en casa, pero de una forma similar. Minguet no era mago. Seguimos encontrándonos todavía en una historia de la magia que no está escrita por los magos. Minguet era grabador.
Él hacía grabados y editor y impresor. Y hacía cosas fantásticas. Era un tipo que hacía un poco de lo que tuviera en cada momento, siempre muy bien, pero muy divertidos. Porque de Minguet os podéis encontrar tanto esto como, por ejemplo, explicándoos cómo aprender a bailar, porque hacía libros de baile, o cómo tocar instrumentos sin necesidad de maestro. Entonces hacía publicaciones de este tipo que triunfaban, porque acercaban conocimiento a una gente que ya podía acercarse al conocimiento de una forma más abierta y se lo podían disfrutar. El Minguet es un libro divertidísimo. Si lo podéis leer, es muy fácil de encontrar. Tengo por ahí mi Minguet. Este no es un Minguet original, esto es una reproducción. Pero es un libro que tiene una gran liviandad en el acercamiento. Desde los anteriores nos encontramos textos muy serios de un señor que lo intenta analizar de fuera, pero Minguet ya lo trivializa como si fuera un libro de baile. Quiero decir, Minguet empieza diciendo: no hay cosa, por inútil que sea, que no tenga en ocasiones cabida. No siempre hemos de estar revestidos de lo serio, algún tiempo es preciso dedicar a lo jocoso. No hemos de emplearnos tanto en el trabajo, que nos dediquemos algún rato para lo divertido. Y es un tipo que se acerca aquí a la magia como un libro que es extremadamente moderno, que ya nos ofrece una forma de ver los efectos que nos acerca a lo que se tenía que llevar haciendo en los 200 años anteriores, porque el Minguet no es un libro original del señor, no es que el tipo haya cogido su repertorio, cosas modernas, fue recopilando textos previos, sobre todo franceses, hasta concretarlo en un libro. Y hace una recopilación que, aunque luego algunos otros critiquen posteriormente, sigue siendo igual de válida e igual de interesante. Nos encontramos que este hombre ya plantea la magia desde un sentido extremadamente práctico, que eso también nos acerca al mago normal, porque ya dice mucho lo de: os voy a enseñar a hacer juegos de magia en los que no tengáis que poneros a fabricar aquí movidas muy complicadas. Os voy a enseñar esto, se hace así de esto con piel, y esto lo podéis hacer de esta manera. Porque claro, tú piensas de alguna manera que en esa época las tiendas de magia no existían, el ser humano estaba desamparado, no como ahora. Y después ya sí que surgen por todo el mundo, primero los fabricantes y luego las tiendas, pero hay elementos que ya se empiezan a volver comunes. Si nosotros lo vemos, la estructura del libro plantea juegos sencillos, pero que luego se convierten en clásicos. Aquí hay la explicación de la cuerda de tierra compuesta. Nos encontramos un juego, aquí explicado. Luego os voy a leer un juego del libro para que lo podáis hacer, pero también hay que encontrar algún secreto. Explica cómo atravesar la arena con un clavo. Y explica un juego que el tipo lo deja caer ahí, que ya estaba, ya hay además físicos anteriores, o sea, ya había... Pero que aguantó, los magos de aquí lo vais a conocer, aguantó bien el paso del tiempo, que es el libro de colorear. Aquí ya hay un libro que dice: hay texto, hay dibujos y los dibujos se colorean. Y esto, vamos, va a triunfar en los próximos 400 años, igual que el primer día, lo van a comprar por centenares. Explica cosas de cuerda, explica cosas de óptica. De hecho, imaginaos hasta qué punto, aquí ya habla de una sociedad con el entretenimiento, que la parte final del libro se dedica a juegos de juego, de mesa, no juegos de mesa, sino juegos que se pueden hacer en una fiesta. ¿Qué podemos hacer aquí entre nosotros? Y habla ya de una magia de entretenimiento. Plantea cartomagia, magia de cerca y magia de salón. Ya en una perspectiva muy parecida a la actual. Y algunas rimas al final. Hay, por supuesto, que vamos a encontrar que esto está presente en todos los libros, las rutinas de cubiletes. Los cubiletes son el elemento del mago. Si la magia se tuviera que desvestir de cualquier otro efecto, los cubiletes nos acompañan de una forma absolutamente ineludible, porque no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la percepción de fuera. Séneca pone los cubiletes, el Bosco ilustra los cubiletes, toda la historia de grabados que pone un mago lo pone con cubiletes, todos los reflejos están con cubiletes, el Minguet empieza con cubiletes, todos los libros parece que tienen los cubiletes como su referencia principal y se vuelve el icono del mago. Porque de alguna manera demuestra ese mago con su mesa de tijera que se puede colocar en cualquier sitio y hacer rutinas que se van de un sitio a otro. Y parece que eso nos tiene que acompañar a lo largo de la historia. Es un juego que en mi opinión refleja de una forma muy inmutable cómo podemos viajar a la visión de otra gente, ¿no? Porque las rutinas de cubiletes varían, pero no os creáis que varían tantísimas. Quizá con el tiempo se fueron acortando y compactando en elementos, pero vamos a ver que en todos parece que hacen de su cosa más importante la magia con cubiletes. Y en cierta medida es por esa imagen externa que a veces mezcla un poco la trampa con el efecto, con alguna cosa. Explica, por ejemplo, un juego que es bellísimo, que es el papel en que coge formas y hace cositas. Y como siempre hay que contar secretos,
Y claro, yo no puedo leeros el Minguet. Os voy a contar uno de los juegos del Minguet. Os lo voy a leer. Es práctico, lo podéis hacer cuando queráis. Y, al igual que los otros, funciona hoy exactamente igual que 1825 esta edición. Os lo leo, ¿eh? Es para hacer sostener una sortija con la ceniza de un hilo. Buen telar de juego. El efecto es bueno. El método es cómodo y compacto. Tómese una jícara y póngase orines claros hasta llegar a la mitad. Quiere decir, no los primeros de la mañana, sino ya de media tarde. Se le añade lo que pueda coger un cuarto de sal común. Esto se puede hacer en la Thermomix hoy. Y se pondrá el hilo, que sea blanco, y seguido se deja estar 3 horas en infusión. Hasta aquí va bien. Y pasadas se sacará y se pondrá a secar sin lavarlo. Claro, pues se perdería el efecto de si luego lo lavas. Cuando está seco, se pasa por dentro de una sortija ligera y se hará un nudo a lo último de los extremos y se cuelga. Efectuado esto, se pega fuego al hilo con una cerilla bien igual. Y este se va quemando y con la ceniza se sostiene la sortija. Pero se ha de tener cuidado de no menearlo. Porque como el hilo, si se menea, se rompe. Lo que quiero que veáis con esto es que planteo un poco un variete de curiosidades. Este hombre ya sabéis que no es mago, entonces tampoco se delimita en este momento muy claro lo que es respecto a la magia, lo que tiene que ser práctico y lo que no. Porque de la misma forma que plantea un efecto como este, nos explica una ordenación que para los magos será muy común, que es las siesterias. Esa ordenación está en el Minguet con baraja española y hace una secuencia de cartas de adivinación que sería extremadamente moderna y sobre todo extremadamente compacta. Hay magia en este libro que uno podría ver hoy y decir, esto es comercial, esto lo hago tal cual. Luego, claro, encontramos referencias que para los magos nos cuesta. Aquí hay cartas trucadas y hay cartas trucadas modernas, hay flaps, cartas de índices, hay de todo. Este señor recopila y encuentra cosas fantásticas. Os voy a hacer otro juego, este es muy sencillo. Está también en el Minguet. Y a mí me encanta, es un clásico, es un juego súper pequeñito, pero me gusta muchísimo. ¿Me acompañas un momentito? Un aplauso para ella. Esto está tal cual. Esto es un collar con 3 bolitas. Este no es de 1700, me lo regaló un amigo peruano, es un mago maravilloso, y me lo trajo. Y me dijo, este es un juego clásico que se juega en el Perú. Y es muy bonito porque tiene una cierta base de ingenio y de engaño detrás. Pon la mano palma arriba y cierra ahí alrededor de las bolitas. Y gira palma abajo. Por ahí, para que se vea por ahí bien. Imaginaos cómo es la moneda. La idea es ser capaz de sacar los cordeles de las bolitas sin que tú puedas editarlo y sin que lo sientas más. Haz un esfuerzo, pasa el pulgar por debajo. Ahí está. Esto está guay, hombre, quiero decir, si tiro, la saco. Pero ya Minguet sabía que esto no puede ser tan sencillo y añadía una capa extra de dificultad. Hacía esto, que parece una tontería. Pero así esto ya no es tan fácil. Sigo con la misma premisa. Voy a hacer que el cordón se escape de la bola rápidamente. Y aquí ya añade también otro dato extra que a mí me parece bellísimo. Voy a hacer que atraviese el cordón, la bolita y la mano. Y que no dura mucho. Un poco sí. Vais a verlo, imaginaos esto. Imaginaos esto que ya no es esa magia destinada. Esto lo puede hacer alguien en su casa de sobremesa. Levanta ahí. 1, 2, 3. Pero con esto os quiero decir que este es un juego de caja de magia de hoy. Este es muy bonito, a mí me gusta mucho y lo hago mucho, pero que imaginéis también que tienen cabida tanto el juego que vimos de los orines como un juego como este, que ya nos habla de que la gente puede hacer juegos en visitas, y ya también lo deja caer Minguet, y ya nos encontramos esa magia divertida de alguien que la toma de forma desenfadada. Yo no sé si has probado tú hacer el del anillo y el hilo con el orín. Sí, claro. ¿Funciona? No. No lo probé, por Dios, no lo probé. Bueno, probadlo, yo qué sé, sí, probadlo. No, hacedlo y me mandáis, me lo decís. Todos los libros tienen que tener un juego que no hagamos.
Y casi cualquier otro no tengo problema. Hay muchos juegos de lógica, puzzles, hay cosas fantásticas. Pasa una cosa, toda publicación mágica tiene una contraparte. Los magos tenemos siempre a nuestros Moriartys archienemios. Pasa siempre. Pinet de Tuba de Crems, y este señor se publicó otro libro 6 años después de la primera publicación diciendo que no tenía ni idea. Que es el Theosaurus natural, que siempre se me olvida el nombre porque este me cuesta siempre más encontrarlo. A ver, aquí. Que además ese tiene un nombre larguísimo. El Zamorano, que se publica en 1740 y lo que viene a decir es que Minguet no tiene ni idea y que los juegos están mal elegidos y que están mal explicados y varias santísimas. Y esto ocurre a lo largo de toda Europa con todos los magos, porque la publicación siempre hay que ir por detrás del tipo que lo hace. Y además este se publica ininterrumpidamente durante muchísimo tiempo, es el libro de referencia en el estudio de la magia, porque claro, su valor de conocimiento es fantástico y debe seguir siendo actual. Y desde el 1700 ya tenemos un momento de cambio y pasamos al siguiente, que es el siglo XIX. Pues una fantasmagoría, pues sabía que iba a venir Ramón. En el siglo XIX nuestra visión de la magia y de todo cambia. Se publica el primer libro en castellano que está dedicado solo a la magia con cartas, que es el Zamorano. Y es un buen libro, sigue siendo una recopilación y sigue sin haber una profusión de textos todavía a principios del siglo XIX grande. Sin embargo, a finales del siglo XIX vamos a ver que eso, en un momento, con el tío cigüeño del que voy a hablar luego, eso explota y se empieza a publicar aquí la Intemerata, como algunos libros nuestros, pero sobre todo se empiezan a traducir cosas de Robert Houdin, se empiezan a traducir cosas francesas y empezamos a tener una entrada de textos de fuera. En el siglo XIX, claro, el mundo evoluciona mucho en muy poco tiempo. Nos encontramos que ya desde 1790 Robertson con las fantasmagorías, que además viene a España y nos trae todas las ilusiones ópticas. Que la ilusión óptica ya está totalmente asentada, que ya la mecánica ya tuvo un momento grande y ya entendemos los autómatas. Y empieza a haber en España salones en los que poder ver autómatas. Los autómatas se popularizan y nosotros empezamos ya a ver la magia de una forma mucho más moderna. Mesmer plantea el mesmerismo, empezamos a entender un poco más adelante todavía el espiritismo. Las necesidades de alguna manera empiezan a centrarse en una magia más pequeñita. En mi forma de ver la magia, en un entorno un poco más pequeño, más íntimo para el espectador. Que no quiere decir en escenario, porque el siglo XIX es el momento en el que la magia supercrece. La gente empieza a ir de tourné por el mundo. A España ya habían venido magos conocidos, pero en el siglo XIX aquí viene la leche, porque viene Alexander Herman, viene Compars, viene Bosco, viene Gautier de Colta a finales del siglo. Y claro, ahí genera una influencia ya enorme, porque ya hay grandes tournés de magos. La magia además en ese momento ya se maximiza porque el público ya accede directamente a estos conocimientos. Y de una misma forma nos encontramos también que los conocimientos se mutan en más pequeños. La magia con cartas, empieza a haber muchísimas publicaciones, empieza a haber un montón de material de cartas, los magos aficionados empiezan ya a formar parte del conocimiento colectivo, el espiritismo y los otros fenómenos, que el espiritismo es más tardío, el espiritismo llega más a finales, no nos imagínamos al principio. Pero claro, la curiosidad empieza en una época con un conocimiento ligeramente mayor y un poco más urbano. Entonces cosas como los gabinetes de curiosidad son anteriores, pero empieza la gente a ver, empieza a interesarse por este tipo de cosas y la magia empieza a recibir influencias de fuera. Y con eso llegamos al siguiente libro más importante que nos encontramos, que es el Mieg, el tío cigüeño. Nos encontramos la misma dinámica de siempre. Este señor tampoco es mago. Era naturalista y botánico, de hecho muy importante en sus aspectos. Lo que tenéis abajo es una cualidad suya, ya tengo un grabado de tío cigüeño con la tía cigüeña. Que es verdad, se conocía a Juan Mieg, que era suizo, y eran súper importantes tanto él como ella en lo que se hacía. Mieg publica el tío cigüeño haciendo un cambio radical de la mentalidad de Minguet, que nos habla de cómo la gente cambia. Si Minguet era juerga y jolgorio, y empieza con aquí hay que pasárselo bomba, Mieg empieza de una forma un poco más seria y más sólida y dice hay que diferenciar entre la magia blanca y la magia negra. Ya aquí empezamos a encontrar la palabra magia un poco más metida en esto. Hay que evitar el engaño, a gente que no sabe tanto pues quizá esto le afecte. Le mete unos cuantos palos al Minguet, porque dice que en España solo se publicaron 2 libros anteriormente, que son el Minguet y otro que es unas recreaciones de juegos de manos que se publicó en Valencia, y que están todos equivocados, que esto hay que tomarlo de otra forma mucho más seria.
y hace un libro de mucha enjundia. Es un libro grande, con mucho contenido y material también muy variado. Sin embargo, si nos fijamos, bueno, lo primero, por supuesto, el 10 cigüeños, su juego principal y máximo son los cubiletes. Los cubiletes siguen acompañándonos, nos acompañarán más adelante todavía en Max Malini, nos acompañarán en Verdon y nos seguirán acompañando forever, y dentro de 100 años alguien todavía hará una rutina de cubiletes que cambie nuestra forma de ver el contexto. Sin embargo, este hombre plantea, por ejemplo, el primer capítulo es de cosas matemáticas. Los juegos matemáticos están presentes desde Pacholi y están siempre presentes en todos los juegos de magia, porque el entretenimiento matemático y los magos que se plantean no solamente como el brujo, no brujo en el sentido de místico, sino como el escamoteador, empieza a verlos que llevan científicas y plantean la magia de una forma más educativa, que es otra cosa que nos acompaña también con la magia como educación. Y este señor plantea también la magia más académica. Los juegos son más coñazo. ¿Veis los juegos? Si leéis los juegos del Minguet, pensáis, oye, este le meto una pincelada por aquí, otra por aquí, lo hago. En los de este señor, en cierta medida te encuentras con que eso no está hecho para hacerse. Él critica al otro y dice, no es suficientemente moderno, está todo desfasado. Vengo yo y él también recopila textos de otros lados. Pero no, lo mismo, nos encontramos académicos que no tienen una perspectiva directa de cómo funciona el público. Como la mayoría de los libros de magia que nos encontramos, de la misma manera que se escriben por el mago aficionado, que no piensa en el público jamás, pero aquí nos encontramos tablas de números, piense un número, súmelo por 23, y me imagino que gente lo haría, ¿no? Entonces, yo siempre cuando leo el cigüeño me imagino que es el origen del mago coñazo, del cuñado que hace magia. Que hasta ese momento, pues un tío hace lo del orín y te encanta, ¿no? Pero a partir de eso llega tu cuñado y te dice, bueno, coge estas, cuenta 10 montones de 23, súmale 2, resta 25, cuenta 3 más, y ahí está la carta. ¿Te gusta? No, pero es muy educativo. ¿No? Como pensar en matemáticas. Nos encontramos magia con aparatos. Ahí también la magia empieza a evolucionar en cierta manera. Mi eje, de todos modos, es un señor que no quiero hacer de menos porque es súper importante, porque acerca también muchas cosas. Habla sobre fantasmagoría, habla mucho del campo de la óptica, y es un tipo interesantísimo porque acerca también un conocimiento muy variado. Que sea como sea, aunque yo diga que en la magia es un poco serio, es un académico el que le interesan este tipo de cosas, con lo cual las acerca, nos las trae y nos acompaña mucho con ello. A partir de aquí pasamos, dale ahí al next, al gordo. Aquí entramos en nuestros dos grandes magos, porque dejamos a Dalmau como el gran mago, y aunque hay nombres de magos españoles a lo largo del tiempo, si tenemos que buscar otro hito, otro gran mago que tenga que pasar en la historia y ser de los más conocidos, lo que pasa es que el paso del tiempo, como todo hace en ella, es Fructuoso Canonge. Este mago, limpiabotas convertido en mago, triunfa, pero triunfa de verdad. Canonge es conocido como el Merlín español. Este señor, este es el puesto de limpiabotas de Canonge, que estuvo vigente hasta el 85 en Barcelona. Canonge tiene una movida gorda en su vida y piensan que es un revolucionario y lo van a juzgar. El tipo dice que es mago, que no, y en vez de juzgarlo lo mandan al exilio durante 6 años a Argentina, creo que fue Argentina. Y ahí desarrolla un poco el interés por la magia. Lo podéis ver, estos tipos de personajes, ya los tienes en un libro que es fantástico, que es casi con lo que termino yo, que es la magia española del siglo XX, escrito por Gea y Juan Luque, que ya entra en estos señores y avanza en la historia de lo que nos interesa después. Pero Canonge es un personaje ya fantástico. Es un mago que vuelve, se establece en España y empieza ya a recorrer Europa. Va a Francia, hace muchos viajes por Latinoamérica y ya es un mago de renombre, con una especialidad aún así todavía de cartas. Es un mago de cartas, es un mago de salón. En el sentido del salón actual, a su vez están recorriendo Europa Hermann, están recorriendo ya los grandes tours, pero este señor todavía tiene ese espacio que es tan interesante que recorre. Fructuoso Canonge, de alguna manera, representa la posibilidad del mago que se mueve por el mundo y hace cosas divertidísimas. Recurre a una cosa que también me encanta, porque la magia ya tiene desde su origen, porque lo primero que podemos encontrar de magos así puestos por ahí ingleses es publicidad. Los magos, gracias a la publicidad, nos documentamos en referencias de otros. Pero este hacía ya labores publicitarias de las que ya nos acompañaron siempre y que no son originales suyas.
hacía una cosa que a mí siempre me parece fantástica y que yo creo que los magos deberían hacerla hoy, que es lo de los huevos. Los huevos estivestres. Y de una forma muy buena, porque tú imagínate, quizá Fructuoso Canonge ya le esperase una caterva de gente llevada por la fama, porque cuando un mago iba a la ciudad era una cosa muy importante. Pero aún así la publicidad funcionaba. Y lo que hacía este hombre era que iba al mercado, y esto ya lo hacía Hermann también. Entonces iba y decía a la señora de los huevos, o al señor de los huevos, ¿no? Y decía, pero estos huevos, pero son de los mágicos. Entonces cascaba un huevo y decía, voy a cascar un huevo. Y decía, señor, no, hombre, por Dios, que esto es capital. Y cascaba y decía, uy, una moneda dentro. ¡Pua! Otra moneda dentro. Entonces cada vez que cascaba un huevo salía Parné y entonces claro, les parecía maravilloso. Entonces lo que se contaba después es que cuando la señora cascaba los huevos, cuando él se iba, claro, decía, la leche, esto me voy a hacer de oro, yo entiendo huevos de oro un montón de tiempo. Los abría y salían pues cosas, salían podridos. La leyenda dice que salían ya eso putrefacto una vez que Canonge se iba. A mí eso me gusta mucho, porque nos plantea una cosa fantástica de la magia que es el efecto cometa. Es qué diferencia hay entre lo que vemos y entre lo que contamos. Porque claro, la primera parte seguro que era cierta, porque eso lo hacían, te ibas ahí, cascabas un huevo y sacabas una moneda, y eso quedaba fantástico. Y en la historiografía de la magia tenemos siempre ese problema, que tenemos que discernir qué es verdad y qué es ficción. Cuando la magia es todo ficción, pero qué es ficción desde el punto de vista del espectador. El espectador ve un espectáculo de magia y cuando nos narran espectáculos antiguos, tú te imaginas que eso volaba a todo el mundo, que lo que hacían era bueno y hacían un milagro. Y claro, eso tenía que funcionar de cierta manera. Y en este caso sabemos que lo de cascar el huevo se hacía, pero de que estuvieran podridos, cabe la posibilidad de que se hiciera, no lo voy a yo a negar, pero parece complicado. Canonge cubre en la segunda mitad del siglo XIX, muere me parece que en 1896 o por ahí, y se solapa con el otro mago más importante que da pie a la entrada del siglo XX y además supone un cambio muy gordo en nuestra perspectiva de la magia y en la historia de la magia del siglo XX, que es este señor, Joaquín Partagás, que se le ve así haciendo eso, pero es totalmente contrario a cómo debía ser él. Joaquín Partagás es barcelonés también, no era limpiabotas, pero trabajaba no es una farmacia, una cosa de estas, de tarros. Una botica. Era boticario, bueno, era aprendiz de boticario. Ahí llega, el tipo además aprende un montón del tema y debía ser un tío súper listo, en general, porque también publica cosas de otras interesantes, pero en un momento dado se da cuenta de que eso no funciona muy bien, que económicamente no se va a hacer de oro por ese camino. Igual que Fructuoso Canonge, un poco antes, se va a hacer las Américas. Y cuando vuelve ya viene con un conocimiento mágico. Ahí lo explica Marco, que lo pone en la magia española del siglo XX, que quizá parece que el momento de Latinoamérica sea donde tanto Partagás como Canonge adquieren el conocimiento, sobre todo porque creo que Partagás tiene gran parte del repertorio de Patricio de Castiglione y entonces eso parece que de alguna forma indica que todo venía de ahí. Ese tipo vuelve y hace magia y publica el tercer libro de la saga, que es el Prestidigitador Optimus o Magia Espectral. Este libro ya supone un avance en concepto gordo. De la misma manera que nosotros avanzan mucho uno sobre otro, este de repente dices, esto es de hoy. Porque aquí ya hay una magia muy universal. Aquí ya hay un conocimiento de la magia que se divulga mucho más. Ya vemos magia de escenario, hablábamos antes de los baúles de metamorfosis, nos encontramos grandes ilusiones. Aunque él dice en el libro, no hago nada con cajas ni con cosas grandes, no, aquí hay caja y cuerda y grandes ilusiones que ya empiezan a la gente a hacer tour por ahí y él empieza ya a adquirir ese conocimiento. Habla de fantasmagoría, de efectos ópticos, de juegos de espejos, ya es una magia muy avanzada. Y sin embargo, a diferencia de Canonge, que en principio debía ser un señor como achaparradete y más serio, este tipo debía ser el alma de la fiesta, porque todos los testimonios suyos es que el tío hacía... Porque claro, este es como la imagen suya, ¿no? Y es una de las imágenes más icónicas. Y es magia espectral. El tipo trabajaba mucho óptica, el tipo viajó a París, conoció a Méliès, le interesó muchísimo el teatro de Robert Houdin, trajo aquí los cinematógrafos, era un tipo mucho en este tipo de aspectos, pero lo que hacía era magia familiar, era lo que hoy se conocería por magia familiar, le encantaba aparecer caramelos para niños, la juerga total, y montó el primer teatro de magia en Barcelona, que duró tiempo y programó cosas. Pero sobre todo, una de las grandes influencias de este hombre es que decidió poner en Barcelona el Rey de la Magia.
que pone que se fundó en 1881, pero yo creo que hay un error, que la tienda se fundó en 1879. Creo recordar esa historia. Pero que pusieron el 81 para que fuera Capicúa. Creo recordar haber oído eso, igual que estoy dando un patado histórico gordísimo. Es, junto con Mayet en Francia, la tienda que lleva más tiempo ininterrumpidamente abierta. Ya, claro, ¿qué supone la apertura de una tienda de magia en España? Un cambio radical. A partir de la comercialización de la magia, todo tiene que cambiar. Quiero decir, aunque la magia se fundamenta en el secreto, empieza que el conocimiento puede transmitir y pueden llegar objetos de fuera. Estamos hablando de una magia que ya puede caer en el objeto, que ya se puede comercializar con ella y que ya puede haber un conocimiento y un contacto entre magos de esa manera que de otra forma sería muy difícil que hubiera. Y este es el señor con el que voy a terminar porque me parece maravilloso y para que podáis hacer preguntas y podamos hablar de cositas. Con Partagás porque supone esa entrada. Este señor empieza a durar hasta el siglo XXI, al siglo XXI no, hasta el siglo XX, el siglo XXI sería increíble, sería una proeza, pero los primeros magos y la primera hornada de magos españoles, creo que el padre Ciuró, me parece que empezó en el Rey de la Magia, y esa cadena empieza a rodar a partir de ahí y ya transmite una tradición con la Escuela Mágica. Pues muchísimas gracias a Ricardo, un aplauso, por favor. Tenemos como 10 minutos para preguntar alguna cosa, si tenéis alguna duda, alguien quiere preguntar algo. Yo le quería preguntar, que es un común denominador de muchos de los magos que hemos visto, y además tú lo has recalcado, el hecho de que, pero él no era mago. ¿Existía el concepto de mago profesional Sí, en el siglo XVI, XVII? Claro, por supuesto, el mago profesional está siempre en la magia, porque la magia solo funciona entre y cuando al público le impacte. Y para que haya un impacto duradero en el espectador, tiene que haber un tipo con tablas que sepa lo que tiene que hacer. Hay que pensar que el mago era profesional y luego ya tenemos a Fauques, tenemos a Pinetti, tenemos al Grey Wizard of the North, y luego ya entran en magos profesionales. Y hay muchos magos en España, que parece que no lo dije, pero desde el siglo XVII en adelante la magia es popular, la gente hace fiestas. O sea, Es curioso que los libros no los escribieran los magos, sino aficionados o gente. En Inglaterra pasa igual, en 1877, cuando aparece el libro de magia moderna del profesor Hoffman, que él es un abogado, no tiene que ver nada con la magia, es un aficionado muy bueno a la magia, pero no es profesional. Yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, que el mago está muy ocupado en su historia, está más limitado en conocimiento, por narices, porque el mago tiene que desarrollar un repertorio que pueda hacer regularmente ante el público y no puede dedicar el tiempo a un aficionado a mirar ese tipo de cosas. Y segundo, pero esto yo creo que es el todo, es el académico, es otro personaje absolutamente separado del actuante. Si lo vemos a día de hoy, aún así, hubo un cambio en el siglo XXI, en la publicación mágica. Pero si lo pensamos, está del siglo XX, lo que va desde los 60 a los 80, o casi 70, 80 y 90, el 80% del material publicado en magia es por magos aficionados. También quizá por la idea de guardar el secreto, ¿no? El celo que ha habido. Es posible, porque claro, mucha de la magia que se publicaba era magia de otro. O sea, sí que había magia publicada para magos profesionales, se publicaba la magia de Pinetti, pero la publicada de Krems, no la publicaba Pinetti. Eso era súper habitual, que un tipo iba a una ciudad y otro publicaba su magia, porque el secreto se valora, el secreto se valoró siempre, claro. Y el hecho es que una vez desvelado los secretos, los magos pierden caché. Es súper necesario, sí. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Bueno, pues un aplauso muy grande para Ricardo. Y muchísimas gracias por venir. Nada, os esperamos el 10 en el 10º Festival Internacional de Magia de Madrid. A las 8:30 empieza el espectáculo, los que queráis asistir, y si no, mañana y pasado tenéis todavía 2 días más para poder asistir a él. Muchísimas gracias a todos.